a través de la historia, a la historia de la iglesia estoy hablando, hombres llamados por Dios se han levantado para proclamar el evangelio y guiar a la iglesia. En cada generación el Señor llama siervos para el ministerio. Y la palabra siervo, lo dije muchas veces, es con S, no con C de casa, ¿no? Díganle al que tiene al lado suyo, siervo es con S, no con C de casa. Siervo con S es de servicio y siervo con C de casa es de los animalitos, ¿no? Algunos entendieron otra cosa. Pero el Señor llama siervos para el ministerio pastoral y la predicación de su palabra. Hoy en día vemos como hombres alrededor del mundo están siendo llamados al ministerio a cumplir una función extraordinaria y comisionados por Dios como nunca antes en la historia. Estoy hablando de este tiempo. En este tiempo Dios está convocando hombres y mujeres al servicio de Él, como nunca en la historia ha ocurrido. Ya ven que estamos todos resfriados, la mayoría, no sé, faltaron muchos al Instituto Bíblico a causa de la gripe, yo estoy con alergia. No estoy resfriado, es alergia lo que yo tengo. Así que no me tenga miedo cuando me saluden. Y Dios está llamando hombres y mujeres como nunca antes. En lo personal, nos emociona y nos alienta mucho ver cómo Dios está levantando una ola de pastores e iglesias que están tomando con seriedad el estudio de la palabra del Señor. Y eso me habla de un compromiso extraordinario. No pavadas, no pavadas. Porque por ahí usted va a encontrar hombres y mujeres que se levantan de solo estar, dividen iglesias, dividen familias, terminan causando desastre, rompen hogares, rompen matrimonios, terminan buscando otra mujer, terminan buscando otro hombre y terminan levantándose ellos mismos como pastores y anunciando un evangelio diferente y poniendo excusas en lo que respecta al ministerio. Por eso digo, un compromiso extraordinario con la palabra del Señor y no de pavadas, ni tampoco soñar emocionalmente, porque por ahí salen los soñadores de sueños. Pastor, yo soñé, Dios me mostró, yo vi esto, yo vi aquello. Y la verdad que a veces los sueños, díganle al que tiene al lado, los sueños son. Y a veces nos vamos a dormir con la panza muy llena. Y entonces empezamos a soñar cualquier cosa, ¿no? Entonces soñamos emocionalmente y nada tiene que ver con el propósito de Dios. Entonces tenemos que hablar de reconocer el llamado al ministerio. Y reconocer el llamado al ministerio incluye un ardiente deseo por estudiar y conocer la palabra de Dios, una pasión por estudiar la palabra de Dios, querer aprender la palabra del Señor, conocer más de Dios y una pasión ardiente por la proclamación del evangelio, que la gente pueda conocer las buenas noticias. Una incesante inquietud por conocer más y más acerca de Dios está ligada al llamado del hombre de Dios o al ministerio. No deberíamos predicarle a la gente lo que todavía nosotros mismos no hemos experimentado. Díganle al que tiene al lado, no deberíamos predicarle a la gente lo que nosotros mismos todavía no hemos experimentado. Y el evangelio es vivo y es eficaz. Hace milagros, restaura, sana, bendice, prospera, cambia las historias de vida, sana los matrimonios, sana los hogares, sana las economías, rompe con las ataduras espirituales, cambia de función la historia de vida de las personas y hace de nosotros hombres y mujeres nuevos para el propósito de Dios. Y hay 5 preguntas que yo marco que se deberían hacer para saber si Dios le está llamando al ministerio pastoral.
¿Cómo saber si estoy llamado? ¿Cómo cumplir un liderazgo exitoso? Y lo primero que tengo que preguntarme es, ¿tengo el deseo y la pasión por la labor al ministerio? Cuando Pablo instruyó a Timoteo en qué es lo primordial en el llamado al ministerio, le habló acerca de un deseo interno, de lo que pasaba por dentro de la persona. Vamos a ver, acompáñenme en 1 Timoteo capítulo 3, 3 verso 1, capítulo 3 verso 1. Y el que lo tiene me dice, me levanta la mano para que nos arrimemos a usted. 1 Timoteo capítulo 3 verso 1. ¿Quién la tiene? Sebastián. Requisito de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispar, buena obra desea. Hay otras versiones, por ahí me gustaría que alguien me diga, yo tengo otra versión, otra forma de estar escrita la palabra. David. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Función, noble tarea. ¿Quién más tiene otra versión? Allá Francisco, mirá. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. ¿Otro tiene otra versión por ahí? Hay una versión, creo que es la nueva versión internacional, dice, buen trabajo desea. O sea que estamos cumpliendo una función de servicio a Dios primeramente y segundo a la iglesia. Y es un trabajo, es un servicio digno de reconocimiento, de entenderlo y comprenderlo, que es un trabajo digno. No es algo fuera de lugar, no es algo que está fuera del tiempo, fuera de la sociedad, es parte de la vida cotidiana de hombres y mujeres de Dios que se han atrevido a servir a Dios con todo su corazón. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Este anhelo del que habla el apóstol Pablo es un sentir interno, el cual nace por el Espíritu Santo a medida que el hombre de Dios crece en conocimiento de la palabra. Mientras yo no aprendo la palabra, mientras yo no entiendo la palabra de Dios, yo no puedo comprender que fui llamado por Dios para servirle. Yo entiendo que vine al Señor porque necesitaba un cambio. Vine al Señor porque necesitaba un milagro. Vine al Señor porque mi vida estaba agotada, ya no daba más, y necesitaba transformar todo esto. Vine al Señor porque mi familia estaba destruida y yo necesitaba que mi familia recibiera un cambio extraordinario de parte del Señor. Entonces, yo entiendo que llegué a la iglesia, que llegué y ni siquiera me estoy dando cuenta que estoy llegando para cumplir el propósito de Dios. No, todavía no lo entiendo, todavía no lo comprendo. Yo piso una iglesia, es más, ¿a cuánto le pasó pisar una iglesia y decir, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? En medio de estos locos, en medio de que no entiendo lo que hablan, que no entiendo lo que dicen, que no entiendo para qué lloran, que no entiendo para qué se tiran al piso, que no entiendo para qué, por qué todos andan con una Biblia, no los entiendo. No estamos conociendo el propósito de Dios, estamos en el proceso de ser formados en el propósito de Dios. Hasta que somos formados, vamos a pasar una serie de situaciones conflictivas en nuestra propia vida. Nos vamos a confrontar hasta nosotros mismos con nuestro propio carácter, con nuestras propias emociones, con nuestras propias decisiones, con nuestras propias determinaciones. Y yo voy a elegir en ese transcurso si volver al fracaso, si volver a la derrota, si volver a vivir como vivía, o voy a pelear
por ese futuro extraordinario que tengo adelante de mi vida. Entonces, no empiezo a comprender todo esto hasta que no empiezo a tener conocimiento de la palabra del Señor. ¿Me va entendiendo? Vaya sabiendo que es un estudio lo de esta noche, que usted puede levantar la mano y puede preguntar lo que usted no esté entendiendo, lo que usted quiera, me puede preguntar. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, buen trabajo desea, porque es un servicio a la gente. Dígale al que tiene al lado, estamos sirviendo a la gente. Y cuando estamos sirviendo a la gente, en muchas oportunidades estamos dejando nuestra propia vida. Hay gente que me dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser pastor. Pero en la primera bajada de cambio se queda. Yo quiero ser. Fíjese, nosotros hemos venido pasando problemas de salud con mi esposa. Usted no la vio caerse nunca, tampoco la dejo. El médico le dijo, mire señor, usted tiene que ir por lo menos 4 días encerrado en su pieza en cama, no salir para nada. Yo le dije, está loco. Vos no te vas a encerrar para nada, vamos a ir a la iglesia y vamos a buscar nuestro milagro. El milagro lo tiene el Señor. Y luego me pasa a mí. Y yo estoy con alergia y con cuadros gripales y eso que nos hemos puesto la inyección y todo lo demás. Pero bueno, estamos tratando con más de 1000 personas que vienen con gripe, que vienen, uno viene y te dice, tuve principio de pulmonía, me hablan y me escupe toda la cara. Y no me puedo hacer un costado. Pero hay gente que le agarró una fiebre, le agarró un poco de estornudo y ya te dice, no voy pastor porque estoy enferma, no voy porque me pasa esto. Pero quieren ser pastores, pero dicen, yo le entrego mi vida al Señor, pero yo me rindo a Dios. En realidad no saben lo que están haciendo, no saben dónde están parados. Y así hay muchos hombres y mujeres de Dios hoy en día que no saben a quién están sirviendo. Él es el Dios de los milagros. Él es el dueño de mi vida. Él es el Señor de mi historia. Entonces, dejando aún nuestra propia vida, nuestros propios intereses, a tal punto que tu familia te sigue incondicionalmente. Díganle al que tiene al lado, a tal punto que tu familia te tiene que seguir incondicionalmente. Incondicionalmente. Y ese es un deseo marcado por la humildad, por la piedad, por el amor, por el compromiso, por la proclamación del Evangelio. Hay gente que dice, yo quiero ser pastor, pero cuando está pasando una crisis dice, pastor, ¿cómo le voy a predicar a la gente si me está pasando esto? ¿Cómo querés que yo hable de milagros si estoy pasando por esto? Pero no soy yo el que hace los milagros, eso lo debemos entender. Que el que hace los milagros se llama Jesucristo. Y si Él lo dijo a través de su palabra, Dios no depende de mi estado, Dios no depende de mi forma, de mis emociones. Dios depende de Él, que Él es el dueño de todo y que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Hay que entenderlo. Entonces debemos reconocer que nuestro corazón a veces nos engaña. Vamos a ver Jeremías capítulo 17, verso 9, lo que dice Jeremías. ¿Qué dice Jeremías 17, 9? ¿Quién lo tiene? El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? El corazón del ser humano es malo, engañoso y perverso. Cuando uno empieza a sacar lo que hay en el corazón, empieza a darse cuenta de un montón de cosas que teníamos mal en nuestro corazón. Ahora, ¿qué hay a veces en el corazón? ¿Qué es lo que tenemos guardado en el corazón? ¿Alguien me lo puede contestar? ¿Qué hay en el corazón? Iras, ¿qué más? Celos,
contienda, envidias, orgullos, odios, rencor, engaños. ¿Qué más? Peleas, griterías. ¿Qué más? Amargura, resentimiento. ¿Se dio cuenta lo que hay en el corazón del hombre? Y el hombre saca eso. El hombre en la primera situación de conflicto que estamos pasando, empieza a sacar lo que hay en el corazón. Y el Señor habla a través del profeta y dice: engañoso es el corazón del hombre. Nos enojamos, nos rebelamos, queremos pelear, queremos... ¿A cuánto les ha pasado querer pelear? No, todavía. A mí también me pasa. Pero cuento hasta 20, 30, 40, 50. Si no me alcanza, cuento hasta 100. Y trato de contenerme, porque es engañoso el corazón. Porque el corazón nos tira a hacer ciertas cuestiones. El apóstol Pablo lo decía: hago lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una pelea entre la carne y el espíritu. No está mal. Pero qué bueno cuando podemos sujetarlo. Qué bueno cuando podemos controlarlo. Qué bueno cuando podemos poner las cosas en su lugar y entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Cuando estamos en la casa, los matrimonios, ¿a cuánto le gustaría cogotear a la esposa? Levanten las manos los hombres. No hay uno, ¿no? Levanten las manos las mujeres. ¿A cuánto le gustaría cogotearlo al esposo? No. Tome. Las mujeres son más carnales que los hombres. Los hombres se están cuidando. Por lo tanto, no debemos guiarnos por nuestras emociones momentáneas. Tenemos emociones que van surgiendo, que van saliendo. Somos gente emocionalista. Nos pasa, nos enojamos, nos rebelamos, nos vienen esas emociones de decir: uff, qué ganas de tomar una cervecita que tengo. Qué ganas de ir con los changos a comer un picadito. Y nos salen esas emociones fuera de lugar. Nos salen esas cuestiones que estamos por ahí parados y nos salieron esas palabras fuera de lugares. Y decimos palabras que por ahí están guardadas todavía en el corazón. Y nos salió: híjole, híjole. Son emociones momentáneas. Estoy hablando de un deseo que está constantemente presente en nuestra mente y que nos lleva a hacer cosas que no queremos, porque no las queremos hacer. Porque nuestro espíritu está cambiando. Porque nuestro ser interior está cambiando. Pero hay un deseo en nuestra mente que está luchando contra todo esto constantemente, y es llevar a desear la labor de servir a Dios o la labor pastoral. ¿A cuánto le gustaría ser pastores? ¡Qué lindo! Esta es una iglesia pastoral. Y la verdad que sí, nos lleva el deseo de despertar ese sentido de cumplir la labor pastoral, una labor pastoral fuera de lo común. ¿Por qué es una labor pastoral fuera de lo común? De lo que hemos estado muchos acostumbrados a ver. Y esa labor pastoral fuera de lo común, el pastor es pastor por la gente. Díganle al que tiene al lado: el pastor es pastor por la gente. Por la gente. El pastor, ¿por qué es pastor? ¿Quién lo llama? ¿Quién lo llama? Dios. Y es pastor por... No es pastor por otra cosa. No es pastor porque lo merecía. No es pastor porque tiene carisma. No es pastor porque tiene talento. No es pastor por eso. Fíjese que cuando Dios llama a hombres, lo dice la Biblia, que los llamó a causa del clamor del pedido de pueblos. Del pedido de pueblos.
Samuel, por ejemplo, fue el pedido a la oración de una madre. Una mamá pedía por Samuel. Moisés fue levantado por el clamor de un pueblo que estaba cautivo. Necesitaban una guía espiritual. Necesitaban un liderazgo que lo ayude a salir de la cautividad y que les muestre el camino, que tenían que llegar a la tierra prometida, y en ese camino aprendían a servir a Dios con todo el corazón. Necesitamos hombres de Dios que nos marquen un camino diferente. Ahora, el pastor es pastor por la gente. Y si es pastor por la gente, quiere decir que la gente te tiene que seguir en la tarea pastoral. Te tiene que acompañar en la tarea pastoral. Vamos entendiendo. Gracias por el amén. Pero primero, para que la gente te siga, dígale al que tiene al lado, para que la gente te siga, primero te tiene que seguir tu familia. Primero te debe seguir tu familia. La gente de tu entorno. Vas a tener que aprender a distinguir, como hombre de Dios, a distinguir un montón de cuestiones en la vida pastoral. Vas a tener que aprender a distinguir primero en casa, primero en la gente de tu entorno, primero en la gente que te rodea. Vas a tener que aprender a distinguir las emociones. Vas a tener que aprender a distinguir lo que es el fracaso. Vas a tener que aprender a distinguir lo que es la derrota. Vas a tener que aprender a distinguir lo que es la mentira. Cuando te están diciendo verdades o te están diciendo mentiras en tu entorno, en tu familia, en tu hogar, en nuestra vida personal. Vas a tener que empezar a distinguirlo. Vas a tener que distinguir los caprichos, las críticas. Porque si no aprendemos a dominar la lengua de los que nos rodean primero, menos vamos a poder dominar la lengua de cuando tengamos una iglesia. Dígale al que tiene al lado, si no aprendemos a dominar nuestra lengua, menos vamos a dominar la lengua de la iglesia. Si no aprendemos a dominar nuestro carácter primero, dígaselo al que tiene al lado, si no aprendemos a dominar nuestro carácter primero, menos vas a dominar el carácter de la iglesia. Si no aprendemos a dominar nuestras emociones primero, menos vas a dominar las emociones. Queremos ser líderes, todos queremos ser líderes, pero ¿se dieron cuenta que a veces lideramos con mal carácter? ¿Se dan cuenta que a veces lideramos a los gritos? ¿Se dan cuenta que a veces lideramos queriendo mandar, no queriendo ejecutar? O sea, sacamos ese caudillo que tenemos adentro, sacamos ese mal carácter, sacamos el enojo, sacamos las peleas, sacamos el orgullo, sacamos la soberbia, sacamos la altivez, y así no podemos dominar absolutamente a nadie. Así no podemos corregir absolutamente a nadie. Porque cuando nos damos cuenta, el liderazgo que estábamos ejecutando está manchado por malas acciones, por malas actitudes y por malas emociones. Y eso nos va a embromar en la foca de servicio, en la tarea que estamos ejecutando. Si yo quiero pastorear, si yo quiero llegar a tener un liderazgo exitoso, tengo que aprender de la palabra del Señor. Tengo que aprender de los principios. Fíjese que el liderazgo de éxito, ¿cuántos se acuerdan de Josué? Josué capítulo 1. Un liderazgo exitoso. ¿Qué le dice Dios en el primer capítulo a Josué? No te apartes de mi palabra. Primero le dice, no te apartes de lo que mi siervo Moisés te ha enseñado. Primero. Lo segundo le dice, no te apartes de mi palabra, ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas y todo te saldrá bien. Un liderazgo exitoso, pero había condiciones. Dios le dijo, yo te voy a engrandecer ante los ojos del pueblo a partir de hoy.
A partir de hoy te voy a engrandecer, pero vas a tener que hacer esto. Hay condiciones. Ahora fíjese que a nosotros no nos gusta cumplir con las condiciones ni hacer lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, empezamos a, ¿cómo se dice al caballo cuando empieza a corcovear, no? Empezamos a corcovear como caballo salvaje. ¿Le pasó a usted? Pastor, a mí me pasa a veces con los muchachos, ¿no? Pastor, yo le voy a meter una, ¿no? Y ya se están cuadrando por ahí. Y tengo que llegar a decirle... Tranquilo. Tranquilo. Estoy hablando de los hombres, imagínense. Y decirle, tranquilo muchachos. Hay que dominar las emociones. Hay que dominar el carácter. Porque muchas veces lo hablo con ellos, a veces hablo... Hay algunos de los músicos que no están, pero con algunos de ellos hablé esta semana y le dije, ¿no te das cuenta que tu carácter va a afectar tu ministerio en el altar? Que vos reaccionás mal y cuando subas al altar y te pares acá a cantar y digas, vamos a cantar, hermano, los que están ahí te van a mirar y te van a decir, ¿qué viene a cantar ahora? Si hace unos días nos tiraban la bronca. No sé si me está entendiendo. Es más fácil pasar por tonto a veces que pasar por vivo. Porque el vivo no dura mucho. Dígale al que tiene al lado suyo, el vivo no dura mucho. Entonces, tenemos que entender todas estas verdades. El llamado de Dios, si tienen tal deseo, ¿cuántos tienen el deseo del llamado de Dios? Amén. Tiene que haber un deseo ardiente, ¿no? Un deseo que nos va marcando paulatinamente. Fíjense que el que tiene un llamado, un deseo ardiente al llamado de Dios, el llamado de Dios va ardiendo continuamente. Se va encendiendo, no se apaga. El fuego no se apaga. El fuego cada día arde más. El llamado de Dios arde, quema. ¿Cuántos tienen un llamado de Dios y le está pasando lo que yo digo? A ver, ¿le está pasando eso? ¿Le está pasando Silvia? ¿Le está pasando ya? ¿Qué es lo que está pasando? Un llamado de Dios que continuamente nos lleva a encendernos más. El llamado de Dios no te lleva a retroceder, te lleva a encenderte. Y es por eso que debo recurrir a la oración, a ir a los secretos de mi habitación, a doblar mi rodilla delante de Dios, leer la Biblia, examinar la raíz de tal deseo. Y debo entender algo, que no debo entrar a querer figuretear, o querer decir que voy al ministerio, o querer decir que soy pastor, o querer decir que tengo un llamado de Dios, solamente para buscar reconocimiento. El reconocimiento no es bueno en el servicio a Dios. Dígale al que tiene al lado suyo, el reconocimiento no es bueno. Porque ha pasado mucho. Hubo mucho reconocimiento. Oh, yo tengo un llamado a pastor. Yo soy esto, yo soy aquello. Pero con el tiempo, los frutos me hablan de otra cosa. ¿Y la Biblia qué me dice de los frutos? Que por su fruto los conoceré. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, hay llamados que se apagan, hay llamados que se pierden en la nebulosa, hay llamados que se pierden en el tiempo, hay llamados que se van apagando. Pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ir a tal lugar, Va pasando el tiempo y el llamado ese a misionero, el llamado de ir a tal lugar, el llamado de hacer tal cosa, el llamado de correr de un lado a otro, se fue apagando, se fue muriendo. ¿Qué es lo que llevó? La verdad que hay muchas razones que llevan a apagar el llamado. Primero, no he juntado leña en el altar. Eso no he buscado al Señor.
No me he metido en los secretos, no he examinado la palabra del Señor, no me he dejado instruir por la palabra de Dios. He mirado lo que no tenía que mirar y he hecho lo que no tenía que hacer, y mi carácter, y mi forma, y mis actitudes, y mis cuestiones, y mis pensamientos, y mis rebeldías, y mis caprichos, y mis mentiras. Y el pecado me llevó a que el llamado de Dios comienza a menguar y a caer. Y entonces me empiezo a enfriar, me empiezo a retroceder, empiezo a volverme hacia atrás. Hay mucho de mundanalidad. ¿Me está entendiendo lo que digo? Hay mucho de mundo en la vida de esa persona y poco de Dios. Porque cuando hay mucho de Dios, vas a empujar a pesar de todo. Te vas a jugar por la obra del Señor. Te vas a meter en las cosas del Señor. Vas a querer aprender la palabra. Vas a obedecer los principios escriturales. Vas a hacer todo lo que Dios demande para tu vida. Hay mucha gente fracasando. Hay mucha gente perdiendo los objetivos. Hay mucha gente quedándose en el intento porque no están dispuestos a pagar un precio en la obra del Señor. Porque no están dispuestos a decir: yo quiero cambiar la historia. Se han quedado en el conformismo, se han quedado en la derrota, en el fracaso, se han quedado en la ruina, se han quedado en sus propias decisiones y en sus propias acciones. Debemos entender todo esto. No entra al ministerio para buscar reconocimiento o un lugar donde usted pueda liderar a personas, porque eso no va a resultar. Tal deseo es un sentir marcado por la humildad, por la piedad, por el amor, por el compromiso, por la proclamación del Evangelio. Fíjese que uno, cuando marca la proclamación del Evangelio, es para cambiar historias de vida, no es para otra cosa. Para que la gente pueda ser salva. De ahí en más, todo lo demás que ocurre es producto de un obrar impresionante de Dios en la vida de cada persona. Dios trabajando después de la predicación del Evangelio. Ahora, ¿cómo saber si estoy llamado al ministerio? ¿Y cómo cumplir un liderazgo de éxito? La pregunta es: ¿estoy calificado bíblicamente para cumplir el llamado al ministerio? Así como un trabajo requiere de ciertas calificaciones, de la misma manera el ministerio pastoral demanda una lista de calificaciones bíblicas. Cuando yo escuchaba en estos días, fui a hacer el carnet de manejo y había gente y algunos hermanos también, que tienen que sacar carnet profesional. A mí no me lo pidieron. A mí me pidieron análisis completo, me pidieron el libre deuda del vehículo, me pidieron los documentos, la cédula verde, que no tenga deudas, me pidieron, no me acuerdo de otra cosa más, el quid, y me lo dieron por 5 años. Cuando me lo dieron, fíjese que yo no fui a buscar que me abrieran las puertas. Yo no las fui a buscar que me abrieran. Yo fui a las 6:30 de la mañana y me paré con la gente que estaba ahí a hacer la cola como todos ellos, porque no quiero tener problemas. No quiero que me agarren después y empiezan a los gritos ahí. Y me paré con ellos y me mantuve conversando con la gente ahí hasta las 8 de la mañana, que abrieron la oficina de Vial acá. Cuando entro, me entregan el número. Yo estaba en el número 17 y contaba 1, 2, 3, que no se me ponga nadie adelante. 1, 2, 3. Solo estaba en el 20, yo estaba en el número 20. Y decían que hasta el 20 daba. Y los entré a mirar y digo: ¿cuál es el que se metió de maca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después vuelvo a 1, 2, 3, 17 de vuelta. Al rato llega otro, 18 ahora. Y se movía la fila. Al fin y al cabo llego y era el número 17. ¿No? Los otros se fueron. Menos mal que mi carácter, que no dije absolutamente nada, que me quedé callado en la boca. Cuando me entregan el número,
una mujer que estaba ahí, ¡Pastor! No la ubicaba. Y la miro. Pase, ¿cómo no me habló por teléfono? ¿Cómo no me dijo? Yo se lo hacía. No, yo no quiero. Y me hacen hablar con el doctor, me hacen que le predique a uno. A todos le decían, él es mi pastor. Ay, uno dice, yo he ido a muchas iglesias, pero vos no sabés, es un ángel este. Faltaba que diga que era San Expedito. Y todo el que entraba se iba. A todos le faltaba algo. Y todos se enojaban y la gente renegaba y decía, pero si le damos todos los requisitos y no los quiere cumplir. Miren, y algunos le decían, ¿usted cuántos años tiene? 60 años. Usted le hemos pedido un electrocardiograma. No, que ya no. Usted, la ley nos manda, si yo hago esto, no me lo van a dar. Entonces vaya y traiga el electro. Y se enojaban. Otra tía viene y dice, estaba enojada. Las chicas la tienen bien y le dicen, a ver, ya. Y era domicilio de Capital. Y dice, mamita, vos tenés que ir a Capital. Y una cara simpática tenía la tía. Que yo, ni yo quería atenderla. Y dice, pero esta me dijo que traiga estos papeles para que... Sí, está bien, con estos papeles usted puede ir a Capital, con estos requisitos. Y el domicilio de su documento dice Capital, no dice en Cruz Alta ni Alderetes. Se enojaba. Y yo fui uno de los poquitos que quedó y me dicen las hermanas que estaban ahí, no se vaya, pastor, porque hoy le vamos a entregar su carnet. Cuando llego a casa, le muestro a Samuel y Samuel lo ve al carnet y dice, no, está loco, dice, 5 años. Y le digo, hubiese ido con el pastor. Por 2 años se lo dieron a él. Pero la verdad es que tenemos que cumplir requisitos para llegar al cumplimiento de ciertas cosas. Nosotros queremos que se nos abran puertas, pero no queremos las condiciones. Dios quiere bendecirte, pero hay condiciones. Queremos pasar por alto las condiciones. Dios quiere que le sirvan, pero hay condiciones. Por ejemplo, Pablo le dice, el ministro no tiene que ser dado al vino. Y los pastores le dan al vino. Los pastores no tienen que ser pendencieros. ¿Y qué son? Pendencieros. Les gusta pelear. Los pastores tienen que cuidar su lengua. ¿Y qué hacen los pastores? No cuidan su lengua. A veces hasta cuentos verdes cuentan. Los pastores tienen que cuidar de hacerse deudas. Y si tienen deudas, la pagan. Los pastores no quieren pagar las deudas. La Biblia me habla de que los pastores tienen que estar en unidad. Los pastores no quieren la unidad. Yo tengo una idea, si la idea que yo tengo no funciona, entonces ya está, me voy. Se terminó el liderazgo. Porque no quiero que hagan lo que... Nadie quiere hacer lo que yo quiero que hagan. Si no se trata de eso. Se trata de que, como acá en la iglesia, un grupo de más o menos 100, 120 hombres que estamos trabajando en la construcción de los Gutiérrez, todos tienen ideas diferentes, pero todos vamos por una idea. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es una sola idea. No son 10 ideas diferentes. Porque para eso Dios te hubiese dado una iglesia voz, una iglesia voz, una iglesia voz, una iglesia voz o un celular. Y se terminó el problema. Pero Dios te puso en un lugar para marcar y hacer la historia. Y nunca vamos a marcar y vamos a hacer la historia si todos nos vamos para el mismo lugar. Hoy vino una jovencita a venderme
el sistema de seguridad ADT, con cámaras y todos. Y la jovencita dice, yo era cristiana, pastor. Y sabe que desde el momento que entré acá el otro día, usted no sabe, se me revolucionó todo. Yo hacía bandera, yo hacía panderos. Yo me empecé a explicarla, y yo la miraba. Esto es victoria, me decía. Y yo le decía, Cristo es victoria. Estos son milagros, dice. Cristo es mi milagro. Aleluya. Y le escuchaba. Y ella dice, alguna vez me rebelé y me fui. Y hoy sufro porque quisiera estar en el mismo lugar y no puedo estar. Y le dije, nunca es tarde. Usted dice, sí, volvé a tu iglesia y nunca va a ser tarde. Porque acá ya tenemos los cupos completos. Tenés que volver a reconciliarte con tu pastor. Tenés que volver a reconciliarte con tus hermanos. Tenés que volver a pasar el proceso de destrucción que permitiste que el diablo lo haga, simplemente por no querer cumplir los requisitos que había. En el llamado también es igual. Hay requisitos en el llamado de Dios que tengo que cumplirlos. Por eso vamos a ver 1 Timoteo 3, 2 al 7. Me dijeron una hora nomás. ¿Usted está apurado? No. Porque recién estoy en la introducción. 1 Timoteo 3, 2 al 7. Por esto, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar al dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Un anciano no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Tito capítulo 1, 5 al 9. Tito, el libro de Tito, también un joven pastor. Tito 1, 5 al 9. ¿Alguien? Te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer en cada pueblo, nombraras anciano de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, de libertinaje o de desobediencia. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable, no arrogante, ni iracundo, ni borracho, ni violento, ni codicioso de ganancias malavidas. Al contrario, debe ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, santo, disciplinado. Debe apegarse a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también puede exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a lo que se oponga. Decir al que tenés al lado, estamos tirando la careta. La hipocresía que muchos cristianos tenemos a la hora de la verdad. Porque queremos ser hombres y mujeres de Dios, pero no vivir conforme al propósito de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a dos jóvenes pastores, Timoteo y Tito. Timoteo, un joven pastor, Tito, otro joven pastor.
Y Timoteo le habla, cumpliendo una función paternal, una función pastoral, le está diciendo, el ministro tiene que ser irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Cuando habla de irreprensible, no tiene que haber nadie que le reprenda. No tiene que haber nadie que le reprenda. Mirá, varón, estás haciendo las cosas mal. Mirá, varón, fíjate cómo estás tratando a tu esposa, cómo estás tratando a tu familia. Fíjate lo que estás haciendo. Mirá, varón, que en lo que respecta al ministerio, las cosas las estás haciendo mal. Mirá que con lo que es las cuestiones de la vida, no estás teniendo un orden honesto en los órdenes de la vida. Mirá que te estás haciendo deudas, mirá que estás metiéndote en la casa de otro que no tenés por qué meterte, mirá que estás mirando a la mujer de otro, mirá que estás haciendo negocios fuera de lugar, y tiene que ser marido de una sola mujer. No marido de la vecina, no marido de la otra. Resulta que a la esposa la trata como quiere, pero a la vecina le hace reverencia cuando la llama. Resulta que a la esposa la tiene como el trapo de piso, pero cuando viene a la iglesia, a las hermanas las abraza y le agarra a los niños de las hermanas, los lleva al kiosquito y le compra golosina a los niños de las hermanas. ¿Estamos acá? Tiene que ser sobrio, equilibrado. Equilibrado, no te metas en las cosas que no tenés que meterte. No hables cosas que no tienes que hablar. Yo hablaba en estos días y decía, me gustó algo. Hay una novela, ¿no? Mar de Amores. ¿Cuánto la ven a Mar de Amores? Y empecé a preguntar qué es lo que estaba pasando, con lo que vi, qué es lo que había ocurrido, cómo era. Y el tipo engañó a su esposa. Se metió con otra vaga. Y vio el desenlace que tuvo. Un hogar destruido, hijos que lo echaron, él terminó enfermo, terminó tirado en un barco, tapado con una colchita, hecho mil pedazos, miseria, pobreza. La paga del pecado, las conductas del pecado, las conductas de hacer las cosas mal. Y eso también en el ámbito cristiano. La paga del pecado es la muerte. Sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, decoroso. Miren, epa, hoy existen esas calzas engomadas que algunos dicen que no se lavan las calzas esas. Imagínense los muchachos usando calzas, parece que van a estar en Pascua los negros. No le dejan nada para la imaginación. Entonces, claro, los hermanos que están en el espíritu tocan a señores. No le dejan nada. Alguna va empezando haciendo calor y se ponen una musculosa que yo creía que era un cumpleaños feliz el otro día. Cuidado, dije, cuidado. Y los hombres, mire, digo, porque quería llegar a eso. Si los hombres usaran las calzas engomadas, me hacen acordar a un payaso de unos años atrás. Y no estoy hablando del Taparín, ¿no? Un payaso acá de la iglesia. No dejamos nada para la imaginación. Tenemos que ser decorosos. Para algunas el peinado. Dice peinado tentoso, ¿no? Yo no sé si los peinó Bart Simpson, la esposa de Simpson. No sé quién los peinó. Pero dice decoroso, hospedador, apto para enseñar. A veces digo, y esto lo hablo en serio, a veces le digo,
¿Cuánto me gustaría que muchos tuvieran espíritu de enseñanza acá en la iglesia para yo poder quedarme un poco tranquilo? Que tuvieran el mismo espíritu para poder enseñar, la misma pasión, el mismo fuego, el mismo orden, la misma conducta, la misma fidelidad. Porque queremos hablar de los hijos, pero no ponemos en orden los hijos. Porque queremos hablar de las esposas, pero no tenemos orden con las esposas. Porque queremos hablar de finanzas, pero nuestras finanzas están hechas mil pedazos. Porque queremos hablar de tener un hogar bien constituido y nuestro hogar no está bien constituido. Porque queremos hablar de ética y de moral y somos los menos moralistas, somos los menos éticos. Porque queremos hablar de santidad y acusar al otro, pero nuestra santidad está por el piso. Estamos acá, ¿verdad? Tendríamos que tener ese mismo espíritu de enseñanza para poder enseñar de acuerdo a los principios. Fíjese que Pablo le dice: enseña bien la palabra de verdad. Le dice a Timoteo: preséntate ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Hoy estamos por la nube y mañana estamos por el piso. Pastor, yo tengo mi familia bien, yo tengo mis hijos en sujeción. Pastor, yo pago las deudas. Sí, pero hoy estás por la nube y mañana estás por el piso. No puedo. Estoy enfermo, estoy mal. Hoy estamos con un espíritu de ganador y mañana somos los peores derrotados. Porque no hemos entendido para qué fui llamado. ¿Para qué fui escogido por el Señor? No dado al vino. ¿Cuántos son dados al vino acá? ¿A cuántos les gusta el vino? A nadie. Gracias, Señor, pero alguno tiene una cara de borracho, ¿no? No pendenciero. ¿A cuántos les gusta pelear? Salir a la calle me gusta pelear. ¿Querés ser un ministro del Señor? No seas un peleador. Me gusta Javier cuando vino alguna vez y dijo: pastor, yo era esto. Yo cobraba la plata de los prestamistas, entraba a la casa y les reventaba la casa. Y un día me encontré con uno de los que le reventé la casa y le pegué mal. Y lo abracé y le pedí perdón y le dije: mirá, hoy soy cristiano y voy a la iglesia. Yo te pido perdón por haber hecho lo que hice. ¡Qué espíritu de grandeza! ¡Qué lindo tener hombres así! Aunque después se pueda mandar la ley. Pero él hizo algo correcto. Vale la pena. Vale la pena tener ese espíritu para poder restaurar las cosas que hemos hecho mal. No codicioso de ganancia deshonesta. Yo hablaba cuando vamos al almacén y pedimos, nos dan el vuelto y nos dan de más el vuelto. ¿Qué hacemos con la plata que nos dan de más? ¿La devolvemos? ¿O la metemos en el bolsillo? ¡Ay, gloria a Dios! Dios me bendijo. Pastor, Dios me bendijo. Gané al 0-2 a primera. Mi suegra me dijo que juegue. Matala a tu suegra. Te está haciendo pecar. No la vayas a matar. Sino amable, amable, díganle al que tiene al lado, amable. Nos cuesta ser amable. Nos cuesta tener amabilidad. Cuando los hermanos te buscan, cuando... Mira, a mí me ha tocado gente que viene a predicar y me dice: no, pastor, me dijeron, no podés saludarlo a todos. Después de tanto de ministrar y saludar a todos, tenés que descansar una semana. Te morís entonces si estás con nosotros. Yo sé que lo ven a los videos nuestros. No me importa. Yo cada vez que vienen le estoy diciendo: ¿te gusta que la gente te abrace? ¿Te gusta que la gente te bese? Sí, pastor. Nuestra gente es así. Y no lo vayas a querer despreciar. Porque yo te veo despreciando a uno, me estás despreciando a mí también. Hay uno que llegó y le dijo: no. Ah, sí, está todo bien. No, está bien. Vos estás transpirado y yo no. Pipa.
Amable, la amabilidad. Dígale de vuelta al que tiene los somos pastores por la gente. Amable. Sea amable. A veces lo veo a los chicos afuera y les tengo que decir, ustedes tienen que estar en el culto, adentro, no afuera. ¿O a qué vienen a la iglesia? ¿Querés ser pastor? ¿Querés ser pastor? Tienes que estar en el culto. Decirle al que tiene al lado, ¿querés ser pastor? Tienes que estar en el culto, no afuera. O cuando seas pastor vas a estar afuera. Así que no, adentro, hermanito. Que usted ya vuelva a predicarlo. No, pastor, no los aguanto, no los aguanto. Pero si no te aguanta vos, infeliz vas a aguantar a otro. Tenemos que ser amables, apacibles, no avaros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga, y esto de hablar de los hijos en sujeción es una realidad tremenda. Porque cuando no tengas a tu hijo en sujeción, el diablo lo va a tener en sujeción. Y cuando vos lo domines a tus hijos, el diablo va a dominar tus hijos. Y cuando el diablo domine tus hijos, vas a querer traerlo recién para que Dios lo liberte a tus hijos de un semejante demonio que está destruyendo tu familia. Sea sacerdote a tiempo y no fuera de tiempo. A mí me encanta ver los niñitos que su mamá le dice, te voy a llevar al médico, y ellos le dicen, no, llévame a la iglesia para que el pastor me ore. Y los traen a la iglesia y se van sanos los niños. Pero los grandes hacen berrinche, no quiero ir a la iglesia, no porque el pastor, no porque el... Listo, quédese. Usted no quiere ir, no vaya. Pero acuérdese que hay uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y se llama Satanás. Y va a devorar a tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque cuando devora a tus hijos te saca a vos del propósito de Dios. Y lo que resta es destrucción. Dígale al que tiene lo suyo, lo que resta es destrucción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el apóstol Pablo dice, no un neófito, no un recién convertido. No sea que se le suban los humos a la cabeza, se envanezca, caiga en la condenación del diablo y empiece a decirle a los hermanos, vení, vamos, no sé, vamos a abrir una iglesia ya, vamos a hacer. Hay muchas iglesias formadas de división, muchas. Yo conozco muchas iglesias que se han dividido y se han formado en iglesia. Y pasaron meses y esa iglesia que dividió a la otra se vuelve a dividir en otra más. Y pasa otros 3 meses más y esa iglesia se vuelve... Hay como 5 o 6 iglesias que están divididas de una misma. Porque hay un espíritu que los está gobernando. ¿Cuántos conocen iglesias así? Levanten la mano, conocen, ¿verdad? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Que el diablo no te pueda tener cautivo. Que el diablo, yo conozco iglesias donde se iba a predicar y ibas a predicar y te decían, hermano, predique del amor de Dios, predique la sabiduría, pero no toque liberación ni toque al diablo. ¿Qué? No hable del diablo, hermano. No hable del diablo. Ya sé por dónde viene todo esto. Tenés miedo que el diablo saque a la luz las cosas que están ocultas dentro de la iglesia ligadas al pecado. Acá hay liberación en el nombre de Jesús. Si lee esta lista y ve que su vida no refleja
un patrón de cumplimientos a estas calificaciones, entonces debo considerar seriamente si es tiempo de entrar al ministerio en este momento o no. Muchas veces ciertos hombres requieren de más tiempo para poder. No significa que no podés, significa que tengo que empezar a cumplir con todos estos requisitos para avanzar en el propósito de Dios, en el llamado de Dios. Hay muchas cosas que cambiar, hay muchas cosas que poner en su lugar, hay muchas cosas que reconstruir en mi vida. Por otra parte, debo recordar que la labor de predicar y liderar en la iglesia requiere de santidad y madurez. Como llamado de Dios debo ser objetivo. Sé lo que quiero y a dónde voy. Sé a dónde llevo la iglesia. Estoy llevando a la iglesia a ser un verdadero ministro del Señor y a cumplir un llamado, un liderazgo de éxito. Yo no quiero ministros fracasados. Yo no quiero hombres de Dios que caigan en derrota y en ruina. Yo me acuerdo en una oportunidad, hubo un hombre que dijo, escuchó predicar, dijo, el que no deja padre y madre, no es que no pone la mano sobre el arado y no me sigue, y esto y el otro, no es digno de ser mi discípulo. Terminó la reunión, fue, lo agarró al predicador y dijo, yo ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Yo dejo a mi esposa, a mis hijos y me voy a servir a Dios. No, venga para acá. Venga para acá. Usted va a servir con su esposa y con sus hijos. No solo. El sentido correcto de esa palabra es que el que no ama más a Dios que a su esposa y a sus hijos no es digno de ser mi discípulo. Yo amo a mi esposa y amo a mi hijo, pero Dios está sobre todo. Amo más a Dios. Y si amo a Dios, puedo amar a mi esposa y puedo amar a mis hijos. Y si amo a mis hijos y amo a mi esposa, entonces estoy amando a Dios. Dígale al que tiene lo suyo, si no amas a tu esposa y a tus hijos, no le diga al que no tiene esposa e hijo. Al que no tiene esposa e hijo, dígale, si no amas a tu padre, no vas a amar a Dios. ¿Están acá? Debo ser objetivo. Debo ser estable emocionalmente. Debo dominar mi carácter. Debo ser equilibrado en todo. Y más en mis palabras. ¿Usted sabe cuántas personas vienen a buscar un consejo? Y vienen a veces a buscar un consejo con doble sentido. Vienen buscando que yo le diga lo que ellos quieren hacer. Pero termino le diciendo lo que Dios quiere que hagan. Y cuando le digo lo que Dios quiere que hagan, no le gusta y se van. Porque no están de acuerdo al propósito de Dios. Quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, si querés hacer lo que vos quieras, no vengas a buscar el consejo de Dios. ¿Está acá? Por eso tengo que ser objetivo, equilibrado en todo y más en palabras. Si ven que su vida no demuestra estas calificaciones bíblicamente, no estamos calificados para el ministerio. Por lo tanto, haría mal en postularme al liderazgo. Una nota de exhortación es que nosotros no somos perfectos. El ministro de la palabra no es una persona que nunca peque o sea completamente piadoso en toda la palabra y acción. Pues la Biblia misma nos enseña que todos continuamos pecando en 1 de Juan 1:8. Si lucha contra algún pecado, debo arrepentirme y buscar la santidad y pedir que mantener a cuenta todo lo demás. Recuerde que un hombre de Dios es un hombre que reconoce sus debilidades y vive de rodillas buscando al Señor para llevar a cabo el ministerio pastoral. A pesar de los errores que podamos, no significa que no vamos a tener errores. Vamos a tener errores, vamos a pasar por problemas, vamos a tener crisis, pero ahí, en medio de los errores y en medio de las crisis, podemos mostrar que Dios es lo primero. Que Dios es lo primero. Una de las características que distingue a un siervo de Dios es que es apto para enseñar. Es apto para enseñar.
Pero para enseñar, primero debo ser primero. Lo que yo enseño, primero lo tengo que hacer. Amar a la iglesia. Yo quiero enseñarle a todo el mundo. Yo me quiero parar a predicar y quiero que todo el mundo escuche la palabra que estoy predicando, pero yo no vengo a los cultos. Pero yo no estoy en la iglesia. ¿Qué le voy a dar a la gente? ¿Qué le voy a predicar a la gente? ¿Qué puedo darle de comer a la gente si no busco al Señor? Si creo que servir a Dios es vivir como yo quiero y después voy y predico. Me parece que me estoy equivocando de cómo se ministra la obra del Señor. Y entonces empiezo con las quejas. Pastor, la iglesia no produce, la iglesia no esto, la iglesia no aquello. Me ha pasado mucho de esto. Me ha pasado a hablar con muchos pastores que dicen, no, pero mi iglesia esto, mi iglesia aquello, no produce, no esto, no el otro. ¿Y vos estás produciendo? ¿Y vos sos el primero? ¿Y vos estás? ¿Y vos sos el primero en orar? ¿Y vos sos el primero en adorar? ¿Y vos sos el primero en servir al Señor? ¿Vos sos el primero en la... Me decía alguien, alguna vez que nos vino a visitar y nos vio en los Gutiérrez trabajando y dijo, no, el siervo donde nosotros estamos, él está sentado en una silla y nos dice qué tenemos que hacer y él está mirando lo que nosotros hacemos. Está bien, es su forma. Mi forma es servir. Mi forma es, si quiero ver el sueño hecho realidad, yo voy a meter mano en la obra. Yo voy a avanzar junto con el sueño. No me voy a quedar estancado. No me voy a quedar paralizado. Yo voy a pelear por el sueño. Yo voy a accionar con el sueño. Yo me voy a mover para que la gente se mueva. Yo me voy a activar para que la gente se active. Yo voy a ser el primero para que la gente sea segunda. Y tengo buenos segundos. Tengo buenos segundos. Dios da diferentes dones a cada miembro. Y entre esto da la de la enseñanza. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría, lo dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 4 al 8. Esto significa servir en toda área dentro de la iglesia. Un ministro debe ser un hombre que posee la capacidad mental para poder tomar un texto bíblico y aplicarlo y explicarlo en su contexto gramatical, histórico, literario y cultural, por mencionar algunos. Y esto requiere de habilidad que Dios otorga al hombre para que pueda exponer y predicar la palabra del Señor. Así que pregunta, ¿posee una capacidad necesaria para predicar con fidelidad y eficacia? ¿Quiere decir que ve en su vida los dones necesarios para predicar la palabra del Señor? ¿Creen en mi iglesia que estoy dotado y moralmente calificado para este llamado? Son preguntas que debo hacerme. Uno puede llegar a creer que es la persona más piadosa y moralmente calificada. Soy el más bueno de todo. Soy el que mejor abraza. Soy el que mejor besa. Soy el que tiene la risa más linda. Soy el que sabe escuchar. Proverbios 17:24 dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Nunca se juntó con alguien que empieza a hablar y quiere dar consejo y está con los ojos, y los ojos se le van para cualquier lado porque está mintiendo, porque no tiene calidad de consejo.
porque lo que está hablando de su boca no tiene integridad. Y lo dice el libro del Proverbio. Un hombre que está siendo llamado por Dios para cumplir con el ministerio de la palabra es alguien el cual su iglesia y ancianos, al observarle, confirman su moralidad en cumplimiento a las calificaciones de un hombre de Dios y le exhortan a buscar el ministerio pastoral. Primera de Timoteo 3 y Tito 2 habla de esta confirmación por la iglesia local. Pablo, cuando habló de su ministerio en Éfeso, les recordó: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Él no tuvo que defenderse o dar información de su vida privada o calificaciones morales con el fin de que le tuviesen por ministro de la palabra, pues la iglesia local podía testificar de su piedad, ya que le habían visto ministrar de cerca. La pregunta otra vez es: ¿qué tan bien te conoce la iglesia? Permite que la gente, los hombres de Dios que te rodean, o los pastores, te ayuden a crecer espiritualmente, o te alejas de ellos. ¿Cuánto tiempo pasás con los miembros de la congregación? Hay gente en la iglesia que puede testificar porque te conocen bien. ¿Cuánto tiempo pasás con los pastores? ¿Sos fiel al ministerio? ¿Sos fiel a la obra del Señor o te estás escapando de la obra del Señor? ¿Sos fiel a tu llamado? Los que tienen el llamado pastoral, ¿son fieles al llamado? Veo la necesidad de crecer en el conocimiento de la sana doctrina. Si usted está siendo llamado por Dios para el ministerio, entonces es sumamente importante que se capacite para tal labor. Orar para que Dios abra la puerta para poder ser entrenado en la predicación y el ministerio pastoral en el lugar comprometido con la gloria de Dios. Prepárese, tanto mentalmente como espiritualmente. Hable con su pastor del llamado. Pregunte sobre su llamado. Algunos me tienen por malo y el resto sabe que si se arriman a mí van a encontrar un hombre que va a hablar horas y horas del propósito de Dios. ¿Cómo voy a pastorear a otros si yo no quiero aprender? ¿Cómo voy a enseñar a otros si yo no quiero enseñar? ¿Cómo voy a hacer que la iglesia participe si yo no quiero participar? La iglesia que pastorees va a ser lo mismo que vos estás haciendo, porque eso es lo que está incorporado en el espíritu de la persona que lidera. Díganle al que tiene al lado: eso está incorporado en el espíritu. Por eso Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Lucas 19:17 dice: y él dijo: bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Mateo 25:23 dijo: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos estar sobre mucho, pero no queremos ser fiel sobre poco. Cuando yo empecé en la obra del Señor, cuando el Señor me llamó al ministerio, a mí me mandaron a Villa María. Muchos conocieron lo que era Villa María en esa oportunidad. Una piecita de, ¿cuánto habrá sido, Ezequiel? 2x4, más o menos 2x4, paja y barro. Y me mandaron ahí bancos de madera, de troncos cortados, horqueta y piso de tierra.
Muchas veces tuve para ir y otras veces no tuve para ir. Muchas veces fui con el boleto de ida y no sabía si iba a tener para volver. Muchas veces llegué, el colectivo me dejaba a 5 kilómetros del pueblo, de la iglesia. Y llegaba caminando. Y llegaba visitando a los hermanos. Cuento algo de que no lo hacían queriendo, era en su ignorancia. Pero tenían las tinajas con aguas, pues no tenían agua en el pueblo. Y yo llegaba con mucho calor en la tierra, sacaban una taza con agua, tomaban, hacían así, le escupían al agua y el resto la tiraban. Y como yo no era de pedir, me quedaba callado en la boca, oraba por ellos y les decía, los esperamos en la iglesia. Me levantaba y continuaba la tarea, sin tomar agua, hasta que no llegaba a la iglesia o alguien me convidaba. En muchas oportunidades llegué a la mañana a la iglesia y no comía nada hasta que no volvía a la noche a mi casa. Pero acá había un fuego que me llevaba a predicar el evangelio. Yo volvía a la noche y volvía al culto de jóvenes y seguía sirviendo al Señor en el culto de jóvenes. Y si no tenía que servir, simplemente iba nada más que a escuchar la palabra, para que la palabra me ministrara. Y no teníamos vehículos, no tenía nada. Por eso dije, a veces ni para el boleto tenía, para servir al Señor. Y cada 15 días estábamos yendo al campo a ministrar la palabra de Dios. Cierto día vino un tornado y tiró la iglesia esa, la tiró. Yo llegué a aquel lugar y me encontré con una iglesia hecha a 1000 pedazos. Era pastor sin iglesia y no sabía si la gente iba a volver. Y empezamos otra vez a trabajar de cero y de la nada. Y Dios empezó a orar de una forma extraordinaria. Y empecé a visitar los otros pueblos. Ya me iba los viernes y me quedaba hasta el día sábado y me caminaba 20 kilómetros de un pueblo a otro para predicar la palabra del Señor. Y hemos llegado a dormir en el campo bajo las estrellas. Algunas veces me han acompañado los chicos y se han cansado caminando de San Fernando a Villa María. Y muchos de esos han llegado a llorar conmigo de ver lo que estábamos viendo. Y hoy tenemos todo fácil. Hoy tenemos principios de liderazgo extraordinario. A mí nadie me enseñó esto. A mí nadie me explicó que el llamado al ministerio significaba renunciar a un montón de cosas. A mí nadie me explicó que iba a sufrir. A mí nadie me explicó que iba a llorar. A mí nadie me explicó que yo iba a tener que darlo todo por la obra del Señor. Nadie me lo explicó. A mí nadie me dijo que iba a haber veces que no iba a tener para comer, pero aún a pesar de eso, yo tenía que servirle al Señor. A mí nadie me lo explicó. A mí nadie me explicó que yo tenía que dejar la mala forma y las malas actitudes de vida con la cual había vivido. Nadie me lo explicó. O miento, María. María nos conoce desde un comienzo. Ellos se vinieron con nosotros. Miento, María, de esto. A mí nadie me lo explicó. A mí nadie me dijo que yo tenía que ser un hombre con esta característica. Nadie me lo explicó. A mí nadie me explicó que el Espíritu Santo iba a trabajar a favor de nosotros. Nadie me lo explicó. A mí nadie me dijo que mis hijos iban a estar enfermos y yo tenía que servirle lo mismo al Señor. A mí nadie me explicó que mi esposa se iba a estar muriendo en el hospital y mi hijo decían que era hidrocefálico y yo tenía que estar predicando lo mismo. ¿Qué le importaba a la gente lo que a mí me estaba pasando? Lo único que a la gente le importaba era el mensaje de fe que le estaba dando. A mí nadie me explicó
que iba a haber momentos donde los brujos iban a estar a 30 metros de la casa donde estaba predicando, haciendo rituales satánicos contra nosotros. Nadie me lo explicó. A mí nadie me explicó que cuando no tenía para comer yo tenía que ponerme a orar y a esperar que Dios haga algo. Y Dios lo hacía, porque en las próximas horas llegaba gente con comida a mi casa. A mí nadie me explicó eso. A mí nadie me explicó que cuando el Señor me llamó al ministerio y me mandó a la obra, me iban a dejar solo y que nadie iba a dar un peso por mí. Nadie me lo explicó. A mí nadie me dijo que me iban a levantar una iglesia. Nadie me lo dijo. A mí nadie me dijo: pastor, esta es tu iglesia, vení a pastorearla, te doy todo. Tenés la música, tenés el sonido, tenés la silla, yo te voy a ayudar a que la gente venga. Nadie me lo dijo. Nadie me lo explicó. Nadie se vino a ayudarme. Hoy acá los pastores tienen todo. Hoy acá los que tienen un llamado de Dios tienen todo. Y a veces me cuesta entenderlos. A veces me cuesta comprenderlos. A mí nadie me explicó que yo tenía que renunciar a mi trabajo por causa de servir a Dios con todo mi corazón. Pero nadie me iba a dar nada. Nadie me iba a dar nada. ¿Quiere que le cuente? Yo trabajaba bien. Tenía un buen sueldo. Trabajo desde que tengo 8 años porque me gusta trabajar. Fui un excelente administrador. He llegado a tener cuentas en el banco. He llegado a tener varias tarjetas de créditos. Nunca me quedé con una deuda. Siempre pagué todo. Me gustó guardar dinero, me gustó ahorrar. Pero un día está la hermana Gladys y sí, ella está. Ella es la primera mujer de Dios que tuvimos acá en Alderete. ¿Se acuerda, verdad? Ella vino y me dijo: pastor, usted tiene que dejar de trabajar y dedicarse a la iglesia. Ella no sabía nada, ella simplemente quería que yo me dedique a servir a Dios. Y me dijo: si tenemos que hacer empanadas, hacer locro, yo lo hago para que lo vendamos y le ayudemos. Y yo que le dije: vayan a vender a la casa locro. Cabeza dura. Y empezaron con eso, empezó mi mamá, empezó mi esposa. 2 mujeres de oración que empezaron, te tenés que dedicar a nada. Le dije: toda mi vida he trabajado. Teníamos el concepto de que los pastores son vagos. ¿Nunca escuchó eso? Teníamos el concepto que los pastores son vividores. Teníamos el concepto que los pastores eran choros. Yo tenía que romper con todo eso. Eso todavía lo tenía metido acá adentro. Dios tenía que formarme. Dios tenía que enseñarme. Dios tenía que capacitarme. Dios tenía que romper ese molde estructurado por años. Mi misma mamá trató de choro al pastor. Mi misma madre. Y para sacármelos de encima le dije: nunca me olvido de esto. Oren, que el 30 de septiembre, si esto es de Dios, mi patrona me pida la renuncia. Estábamos en los primeros días de septiembre. La verdad es que era imposible. Ella nunca echó a nadie. Ella nunca pidió la renuncia a nadie. Los acusaba de ladrón y se iba la gente para no pagar un peso. Yo sabía quién era ella. Ella sabía que yo era pastor. Y a mí me gustaba trabajar. Nadie me explicó que yo tenía que renunciar a todo. Nadie me explicó que yo tenía que romper con una historia y empezar a depender de Dios. Llegó el 30 de septiembre, 12 del mediodía, viene mi patrón y me dice: Sergio, necesito que pongas la renuncia porque tengo este problema. Yo callado la boca fui, puse la renuncia, volví, se la entregué a ella.
Ella esperaba que yo haga problema. Y le dije, yo entiendo lo que pasa, señora. Y le expliqué lo que había pasado. Cuando llego a casa, mi mamá y mi esposa me estaban esperando y me dijeron, Ideal, yo estaba hecho pedazo. Porque estaba dejando algo que me había sido por muchos años de mucho beneficio. Y le dije, acá está mi renuncia. Me pidió la renuncia. Era un día viernes, yo el día sábado tenía que ir a cobrar. Cuando yo fui a cobrar, yo le había dicho a mi esposa, vamos a comprar un autito con lo que me paguen para poder movernos, porque vamos a necesitar moverlo a distintos lugares. Cuando me pagó ese día sábado, me fui a una casa de sonido ahí en el centro y compré consola, que es creo que la consola está en el anexo de allá de Evangelina Salazar, Paula. Ahí está. Compré esa consola, compré unos parlantes, compré un micrófono, compré otras cosas más y llegué en un remis a mi casa y los llamo y digo, vengan, ayúdenme a bajar esto. Y mi esposa dice, ¿qué hiciste? Y el auto. Y después le pondremos ruedas, le dije. Ahora la iglesia necesita esto. Y así empezábamos a 5 cuadras de acá, sin nada. Y comenzábamos un 25 de mayo poniendo el himno nacional para que la gente viniera a escuchar qué es lo que estaba pasando con el himno nacional. Pero nadie me explicó que yo iba a tener que renunciar a todo. Nadie me dijo que lo único que me iba a mantener de pie, cuando estos días recordábamos, y yo le decía a algunos de los predicadores que vino, yo tenía una casilla de madera, tenía más agujero que otra cosa la casilla. Y teníamos un ropero y yo atrás había dejado un espacio y tenía un colchón. Y cuando teníamos crisis, cuando ya no dábamos más, yo me tiraba en el colchón sentado con una guitarra y mi esposa al lado, sin que los niños vieran lo que nos pasaba. Y empezábamos a adorar al Señor y a decirle, Señor, no tenemos nada y lo único que tengo es tu llamada que arde en mi corazón. Es el mismo llamado que lo mantuvo Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham, Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela a la tierra que yo te envío. Una tierra que fluye leche y miel. No había nada, solamente un llamado. Yo llegué acá, a esta ciudad, y lo único que había era un llamado, el llamado de Dios. Pasaron 14 años. Y cuando los muchachos me hablan y me preguntan y me dicen, pastor, cuando nos han querido apuñalar, cuando nos han querido pegar, cuando nos han maltratado, cuando nos han querido echar, cuando mismos hombres de Dios se levantaron contra nosotros y nosotros nos hemos quedado callados la boca esperando la defensa del Señor, ellos me dicen, ¿todavía tiene ganas de seguir construyendo iglesias? Y yo los miro y le digo, por Él y por ustedes, tengo la misma fuerza que hace 14 años atrás. Todavía tengo ganas de servir levantando iglesia. Todavía tengo ganas de seguir predicando el Evangelio. Todavía mi corazón está ardiendo por el fuego. Todavía amo a Jesucristo. Todavía puedo decir que es lo mejor que me pudo pasar. ¡Aleluya! Póngase de pie.